Estamos tratando los diversos usos de la palabra bautismo en la Biblia. Y aquí está el punto C está otra forma como se usaba la palabra bautismo, es en 1 Corintios 12:13. Este es un versículo favorito del grupo Los No Pentecostales. 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el texto. Eso se refiere al bautismo de todos los cristianos por el Espíritu Santo para que sean parte del cuerpo de Cristo. Es la iglesia invisible, es decir, la iglesia que está en todo el planeta Tierra y que solo Dios conoce quiénes son de esa iglesia y quiénes no son. Y entonces la experiencia de salvación incluye que fuimos sumergidos, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Por eso entonces está hablando este versículo de esa manera, ¿no? Por un mismo espíritu, dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Eso es verdad, es doctrina, nosotros queremos así, pero el problema es cuando el pentecostal presenta la experiencia del bautismo de poder, revestimiento de poder, bautismo con el Espíritu Santo, que se habla. Cuando dice si no tienes el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en lenguas, entonces no eres cristiano. Ahí está el exceso. Ahí está el caso. Entonces, ¿cómo es que yo tengo el Espíritu y entonces voy a pedir de nuevo que venga el Espíritu? Ahí está el caso. Entonces nosotros creemos que el creyente desde que se convirtió ya tiene el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu, que no se refiere a esto, este versículo no se refiere a esa experiencia, se recibe como una manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una obra, una manifestación del Espíritu que ya está en el creyente. Entonces, es un lenguaje que se usa en la iglesia y que va desde la Biblia, está en la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia se usaba, ¿no? Recibir el Espíritu Santo, cayó sobre ellos el Espíritu Santo como si fuera por primera vez. Entonces, no es que por primera vez viene el Espíritu Santo a la persona cuando es bautizada y habla en nuevas lenguas, no, sino que es una manifestación y tiene un propósito de revestirlo de poder para servicio, no es para salvación, ¿no? El hecho es a veces cuando se plantea mal la doctrina. Entonces ahí va, es otro uso de la palabra bautismo. También se habla del bautismo de Israel en Moisés, 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es haciendo alusión de la experiencia que ellos pasaron, ¿no? Cuando salieron de Egipto en dirección a la tierra prometida. Luego el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento y es dirigido a los judíos, no está presentando una forma diferente de ser salvo. Una forma de ser salvo es por la ley, otra forma por Juan el Bautista y otra forma por Cristo. Así no es el asunto. Juan el Bautista estaba predicando a Israel que tenía que renovar su compromiso con Dios como espera, como
eh, una preparación para poder recibir a Cristo, entender a Jesucristo, reconocer a Jesucristo su Mesías. Pero ellos, muchos de ellos no prepararon su corazón, no se arrepintieron y por eso no reconocieron a Jesucristo como su Mesías. Y entonces otros sí recibieron a Cristo, disfrutaron de la vida y ministerio del Señor Jesús y no pasaron al grupo de los que le rechazaron. San Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, ¿a quién? A su familia, a su raza, a sus paisanos, y los suyos no le recibieron. Ese grupo del que no le recibieron es que no escucharon la predicación de Juan el Bautista, no hicieron caso a ese llamamiento de arrepentimiento, y como muestra de su renovación de compromiso con Dios se bautizaban. Eso fue temporal, fue una experiencia temporal ese bautismo. El bautismo cristiano es diferente, es diferente. Bautismo por los muertos, 1 Corintios 15:29, y esto se agarra entre la iglesia de los mormones, y por eso entonces se bautizan, dice, por algún familiar que ha fallecido sin ser antes parte de la iglesia de los santos de los últimos días, se llama así. Puedes bautizarte por ellos, entonces se bautizan por su familiar. Se bautizan por ellos porque también ellos creen que el bautismo tiene ese efecto salvífico, y se bautizan por otros familiares que no han arreglado cuentas con Dios, por decir. Es todo una copia de la iglesia romana. Pero ojo, he puesto esa nota, el hecho de que se menciona como un argumento apologético. O sea, Pablo está presentando ese argumento para defender la resurrección de las personas. Pero eso no significa que Dios aprueba esa práctica. Pero ahí dice, Pablo mismo escribió, dice que se bautizan por los muertos. Entonces, es porque así se debe practicar, no es él. Hay que leer el contexto, hay que ver la intención de Pablo que está presentando eso. Ustedes mismos, dice, 15:29 dice. Todo el capítulo habla de la resurrección de Jesucristo, dice. De otro modo, dice 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Está presentando ese argumento. Es decir, si habían personas que no creían en la resurrección, no creían en la resurrección de las personas, pero sí se bautizaban por los muertos. Es una práctica del mundo, pues. Y entonces Pablo les presenta, ¿cómo que hay personas que se bautizan por los muertos para que sean salvos, para que arreglen cuentas con Dios, así, y no creen en la resurrección? Entonces, ¿de qué vale que se bauticen? Está usando una costumbre de ellos como un argumento para defender la doctrina de la resurrección, en ese sentido. Pero no está enseñando la práctica de bautizarse por los que no han arreglado cuentas con Dios. Y luego también presenta los bautismos que experimentó Jesús con agua por Juan el Bautista, porque Jesús fue judío, entonces por eso también él les bautizó, y además dijo que se cumpla toda ley. Quiere decir, en esto también tengo que ser obediente. Como ese llamamiento es para los judíos, para volverse a Dios, entonces Jesús se identificó con esta raza humana, por eso es lo que tuvo la naturaleza humana. Se identificó también con su raza, con los judíos.
yo también soy judío y Juan el Bautista es profeta de Dios, entonces para que se cumpla toda justicia, entonces voy a pasar el bautismo. No es porque tiene de qué arrepentirse, no es que de ahí va a renovar su compromiso con Dios, no. Lo hizo como un acto de justicia para obedecer el llamado de Juan. El hombre más santo de esta tierra se bautizó como un pecador para arrepentimiento, para que se cumpla esa justicia. En ese puntito también obedeció a las cosas de Dios. Luego, otro bautismo es con el Espíritu Santo por el Padre, es cuando fue revestido de poder, ¿no? Ahí en el bautismo en agua, el Espíritu Santo se manifestó sobre él y vino, dice, ¿no? Y luego dice, ya Hechos refiere que todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra es por la obra del Espíritu Santo sobre Jesucristo, porque él estaba revestido del poder del Espíritu Santo, ¿no? Eso es el bautismo que él recibió. Ojo que en ese bautismo no hay lenguas, porque Jesús está viviendo el tiempo de la ley. Jesucristo vivió. ¿Cuándo comenzó el tiempo de la gracia? Si Jesús está viviendo el tiempo de la ley. A ver, ¿quién me dice? De los que están en clase. Buenas noches, pastor. Después de la crucificación, Después de la resucitar, después de haber resucitado, pastor. Buena, está bien. Porque se tenía que cumplir ahí. ¿Ves? Dice, a ver. Hechos, ¿dónde está? Que Jesús anduvo. Hechos 10:38 dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Ves? Se refiere en su bautismo en agua, recibió el poder del Espíritu Santo. Y cómo o sea, Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ves? Las obras que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. El siguiente es el bautismo en agua como ordenanza para la iglesia. Ya ese es el bautismo cristiano. Los primeros que experimentaron fueron los 3,000 personas. Ese día Pedro y los apóstoles bautizaron 3,000 personas. Imagínate ahí, ¿no? En un día bautizar 3,000 personas. Se pasaron buen tiempo y eran muchas personas que estaban ahí involucradas, además de los 12, que los 12, 11, no, ya estaba Matías incluido. Luego en Samaria también Felipe, el evangelista que está surgiendo, bautizó a muchas personas porque ellos entendieron que el mensaje del evangelio tiene que ser práctico. Ya se predica el evangelio, la gente se convierte y el bautismo en agua era el paso siguiente. Y después ya vivir la vida cristiana ordenando las cosas, ¿no? Que tenía que ordenarse en asunto, pero por estar en un mundo de pecado, de cosas que arreglar, ¿no? Y ahí comienza el proceso de arreglar todos los asuntos de la vida. Luego también Felipe bautizó a un morenito en Gaza. Dice, este es un camino que iba a Gaza, Egipto. ¿Ves? Entonces lo que estamos viendo que está yendo la palabra del Señor a un nuevo continente, pero
a través de una persona. Y era importante entonces que una conversión verdadera, bautismo en agua, y ya él va a llevar el Evangelio. Y además tenía algo de la Biblia, el libro de Isaías. Así avanzó el Evangelio. En Damasco era un discípulo, Ananías era un discípulo, pero él bautizó a Saulo. Qué privilegio, ¿no? Para él sería una obediencia más, ¿no? Porque el discípulo es obediente, lo que el Señor le ordena, a través también de sus autoridades, su pastor, su líder, algo así. Él obedeció sencillamente el atender a Saulo, pero estaba atendiendo a ese hombre que iba a ser usado para llevar el Evangelio a muchos pueblos, ¿no? Así que le bautizó a Saulo. En Cesarea, Pedro bautizó a Cornelio y a algunos familiares y amigos. También el Evangelio está llegando a los gentiles aquí con Pedro, y se convierten a Cristo, reciben bautismo de poder, reciben bautismo en agua. Mira, así avanza el Evangelio. En Filipo también Pablo bautizó a Lidia y al carcelero de Filipos. Son personas que llegaron al camino del Señor. Y ahí falta la chica que fue liberada de espíritus de adivinación. Por lo menos hay tres miembros notables ahí. Yo creo que esa chica se convirtió a Cristo porque ya no siguió en su trabajo anterior, pues, con espíritus del imperio maligno. Y entonces en la iglesia de Filipos comenzó con pocas personas, pero si lees la carta a los filipenses, es una iglesia que han desarrollado en algunos aspectos importantes, ¿no? La iglesia de Filipos. Luego también en Corintios Pablo bautizó a Gallo, a Crispo y a Estéfanas y a otros de esos, ¿no? Así habla Pablo. En Éfeso, Pablo bautizó a algunos seguidores de Juan el Bautista. Esto es lo que también, en verdad, en Hechos hay una transición del judaísmo al cristianismo. Eso para los judíos fue un proceso. Están saliendo del judaísmo y les quedaba algo ahí, pero ya son seguidores de Cristo, creen en Cristo. Todo eso reconocen a los apóstoles, pero fue un proceso dejar esas creencias. Pero también como los judíos están en todas partes, ¿no? Esa es su naturaleza. Entonces también ahí encontró algunos que eran seguidores de Juan el Bautista, o discípulos, serían segunda, tercera generación, que recibieron bautismo de Juan. Posiblemente eran judíos, y Pablo los bautizó, bautismo cristiano. Sí, y con ellos formó la iglesia de Éfeso. Y ojo que eran 12. Claro, no se quedaron con 12, continuaron creciendo y evangelizaron un buen territorio. Notable en Éfeso fue una iglesia base misionera. Entonces son experiencias de bautismo en agua. Las interpretaciones falsas del bautismo. Aquí, como estamos diciendo, que es necesario para la salvación. Es el caso. ¿Qué pasajes usan? Romanos 4, Efesios 2, Tito 2. Se está usando para reafirmar que la salvación es por gracia y no es por obras. Obras incluye todo, incluye ritos, ceremonias, renunciar al pecado, dejar el pecado también es una obra. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Si la salvación fuera, si el bautismo
fuera importante para la salvación, Pablo no hubiera dicho, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Para él era importante predicar el Evangelio. ¿Y dónde? En campos blancos. Ya lo resto que van a seguir el camino del Señor, una buena conversión ya seguro. Porque estos se van a bautizar, ya, eso que sea trabajo para otros. A mí dame campo blanco. Y claro, también organizaba la iglesia, pero él está pensando predicar en lugares donde no se ha predicado el Evangelio de Cristo, o plantar nuevas iglesias. Así que por eso es que él habla. Y 1 Corintios 15, ya leyendo todo el contexto, no reitera o enfatiza el bautismo, sino solamente habla del Evangelio, pero centrado en Cristo. Todo lo relaciona. Este es el Evangelio, dice, que habéis recibido. Cristo vino, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos. Es todo centrado en Cristo. Después de resucitar, para que se compruebe, ahí están las señales, se apareció. Y ahí en Corintios revela otras apariciones aparte de los evangelios. O sea que eso lo sabía Pablo, no lo sabían otros personajes. ¿Sí? Eso es. Y la explicación de Hechos 2:38, donde une arrepentidos y bautícese, explica que la palabra para perdón de pecados, no es en el sentido que nosotros en nuestro castellano lo entendemos como propósito, para propósito o para este fin, ¿no? Sino puedes también significar esa palabra a causa de. Diría, arrepentidos y bautice cada uno de nosotros a causa del perdón de pecado. Podría significar eso el texto. Y desarrolla con dos preguntas. Cuando dice, la pregunta específica que le dijeron los judíos, esos sí eran netos judíos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Hechos 16:30. Sino que es una pregunta amplia. ¿Qué haremos? Es una pregunta amplia. Por lo tanto, no es raro que la respuesta de Pedro es también amplia y por eso incluye otras cosas. Como era tan era tan conmovedor la situación, que estaban desesperados porque se sentían culpables de haber enviado a una persona inocente a pena de muerte. Y los judíos saben que es una causa de recibir juicio de Dios. Si lo sabía Pilatos, por eso Pilatos trataba de evitar eso, que no suceda a Cristo, porque él había reconocido que Cristo es inocente. Es un problema de religión. Eso no es las acusaciones que le están dando a él, no es real. Él había reconocido, pero no tenía la autoridad para poner firme y decir. Bueno, y entonces él reconocía que viene juicio porque se estaban mandando a pena de muerte a un inocente. Ahora, los judíos, con mayor razón, después que se le quitó la venda, reconocen que viene juicio de Dios por haber enviado inocente a la pena de muerte. Y Pedro, ¿qué le dice? Más bien, a ese Jesús que ustedes crucificaron, ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ante esa desesperación, ellos que preguntaron, dice, ¿qué haremos? Es una pregunta amplia, dice general. Y Pedro les responde también en el sentido amplio. ¿Cómo decir ya los pasos siguientes de la vida cristiana? Le está diciendo. Arrepiéntense, vuelvan al Señor, bautícense, en sentido general, ¿no? Otro argumento, desviación del bautismo, que el bautismo reemplaza a la circuncisión. Este es un rito de la ley. Este es un rito de la ley.
Es que parte de eso, porque a veces hablamos que Israel es no, la iglesia es el nuevo Israel. Nosotros somos parte de Israel, dicen. A veces hay que ver eso, ¿no? Es un tema que deben analizar, hermano. ¿Nosotros fuimos incluidos en Israel o Israel se incluyó en nosotros? O mejor, ¿Israel se incluyó en la iglesia o la iglesia se incluyó en Israel? Así es un tema que hay que analizarlo. Y hablando de la circuncisión se practicaba únicamente en los bebés varones, pero en el Nuevo Testamento se menciona el bautismo de mujeres. Así se bautizan hombres y mujeres, dicen. En esos 3,000 habrían también mujeres. Más adelante luego los 5,000 que se convirtieron también. Y muchos que seguían añadiéndose. Habrían muchas damas bautizándose. Luego la circuncisión no tenía que ver nada con la fe del bebé. Solo se tenía en cuenta su nacionalidad. O sea, él nació de una familia judía y tenía que circuncidarse a los 8 días. Pero no ha dado un paso de fe, no ha decidido seguir a Cristo, nada. Es una situación diferente. El bautismo no tiene nada que ver con la nacionalidad del creyente, solo se tiene en cuenta la fe. Está abierta para todas las nacionalidades, gentiles y judíos, claro, convertidos a Cristo, pueden bautizarse. Los creyentes judíos seguían practicando la circuncisión aún después de la institución del bautismo. Esas es otras cosas que tenían que ventilar, ¿no? Orientar a la nueva iglesia, ¿no? Algunas prácticas del judaísmo todavía se quedaba pegado en el cristianismo y poco a poco fue cambiando notablemente, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces las ideas acerca del bautismo. El punto de vista bíblico, que todos los creyentes sean bautizados. Dios desea que todos los creyentes sean bautizados. Bruce, un teólogo, dice, la idea de un cristiano no bautizado sencillamente no existe en el Nuevo Testamento. Si hablamos del Nuevo Testamento, está incluido los evangelios, claro. El ladrón arrepentido en sus últimos minutos y que el Señor le aseguró que estaría en el cielo, no se bautizó. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y se fue al cielo, asegurado. Pero es un mandato, en Marcos 16, hay que verlo así como está escrito. El énfasis está en predicar el Evangelio, note eso. 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, ojo eso. Pero cuando dice la otra parte, lo contrario, mas el que no creyere será condenado. No repite el bautismo. No dice, mas el que no creyere y no recibe bautismo será condenado. Pero dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque el énfasis está en la predicación y que va a resultar en la conversión. El bautismo ya es obra de la vida nueva en Jesucristo, que es santificación. Ya no está en el paquete de salvación, está en otro que es santificación. ¿Sí? Pero el mandato es esto, es una orden. Ahora el asunto está cuando se plantea bien la conversión, ¿cómo evangelizamos? ¿Cómo evangelizamos? Yo he hecho una diferencia. Cuando nosotros evangelizamos, presentamos el Evangelio como oferta,
Dios te da perdón, te da paz, te da el cielo, herencia y todo eso. Y como un apéndice chiquitos, pero tienes que arrepentirte ya. El énfasis está en lo que va a recibir. Y así viene, se convierte esa persona, entra a la iglesia a recibir. De Dios también a recibir. Voy a recibir de Dios. Pero no viene a dar a Dios ni a dar a la iglesia, sino llega al cristianismo para recibir. Pero cuando la Biblia presenta Romanos capítulo 6, dice, y libertados del pecado, llegasteis a ser siervos de la justicia. Cuando se plantea el evangelismo como dejar de servir al pecado para servir a Dios, es otra manera. Entonces, hay que confrontarlo con esa realidad que vivir en el pecado es servir al pecado y te va a llevar a la consecuencia la muerte eterna, la condenación eterna. ¿Qué beneficio te está dando ahora el servir al pecado? ¿Qué de bueno estás sacando? Y es una realidad que está viviendo, no puede ignorar. Por mucho que tenga facilidad de comer, me sobra la plata, puedo gastarla en cerveza, en droga. Ya, pero la droga está haciendo daño en su cuerpo. El licor está haciendo daño en su cuerpo. Por el licor está malogrando su familia. Puede haber plata, pero está malogrando su familia. Y entonces no hay consecuencias buenas de servir al pecado. Así, es servir. Ahora, entonces, convertirse significa servir a Cristo. Esa persona se convierte y ahora me toca servir a Cristo. Y por eso va a decir como Pablo cuando se convierte, va a decir, y ahora que me convertí, ¿qué debo hacer? Eso es buena señal. ¿Qué debo hacer? Lo que debes hacer, bautizarte en agua, ir a la iglesia. No le están enseñando salvación por obras. Tú les has hablado de Cristo ya, pero estas son obras que ahora eres hijo de Dios. Como hijo de Dios tienes familia. Y ahí están tus hermanos, yo te voy a presentar. Entonces, ¿y ahora qué voy a dar a Dios? Tu vida. Porque antes estabas muerto en delitos y pecados y te esperaba 2 metros de largo por 80 centímetros de ancho en el infierno. Y ahora tu vida tienes que darla a Dios. Esa es la verdadera predicación del cristianismo. 1 Corintios 15, 5. 2 Corintios 5. Es que nos gusta el 17. El 17 nos hemos quedado ahí. Permítame un poco de predicación. 2 Corintios 5, 17 nos gusta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso nos gusta. Pero nos hemos olvidado. 15. Dice, y por todos murió. ¿Quién murió? Cristo. Para que los que viven, ahora tienes vida nueva en Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir? Para Cristo. Al nuevo convertido tienen que ponerlo. Porque servir al pecado gastabas tiempo, ¿sí o no? Gastabas tu dinero, gastabas tu fuerza. Ahora eso vas a invertir en Dios, pues. Tu tiempo, tu dinero, tu fuerza, inviértelo sirviendo a Cristo. Ahí vas a tener servidores en la iglesia. Entonces, el bautismo va a ser una cosa sencilla, pero es parte. ¿Qué sacrificio vas a hacer para bautizarte? Entonces, esa es la vida, pero si le planteamos solo con recibir, él va a estar preocupando. ¿Y qué gano con bautizarme? De acuerdo a cómo evangelizamos, vamos a tener también los hijos espirituales, ¿no? Ahí va la diferencia. Luego también se presenta que los creyentes que sean bautizados, las dos palabras creer y bautizarse están inseparables unidas en el Nuevo Testamento. El creer, ¿ya? Siempre se supone que la fe es la raíz del cual es bautismo. El bautismo es el fruto. Esto debe ser ahí.
Por ello, a la luz de las Sagradas Escrituras, el bautismo de los niños no practica la Iglesia Evangélica fundamentalistas. Claro, no entra, vamos a decir, el bautismo de los niños, ni tampoco la Santa Cena para los niños, que en algunas iglesias cristianas evangélicas están practicando. Cierta doctrina distorsionada por ahí. Pero ese creer, que en la Biblia habla, creer, San Juan abunda, está acompañado de un compromiso que les llevaban, o para los cristianos la primera era, que les podía llevar al sacrificio, porque era compromiso con el Señor, ese creer. Yo decido no creer en el César, que el César es el Señor. Ahora decido creer que Jesucristo es el Señor. Ese es el creer. Ahora el creer en este tiempo es un asunto religioso. Si al católico le dices, solamente tienes que creer en Cristo, ya no tienes argumento para pedirle otra cosa, porque él cree en Cristo, siempre ha creído en Cristo. Entonces tiene que llevarle ese creer en un compromiso. Los que creían en Cristo tenían que enfrentarse a muchos problemas. Primeramente, cambio de señorío. Su señor ya no era César el emperador, su señor tenía que ser Jesucristo. Ese es el creer. Y el creer era un compromiso para toda la vida, no era temporal. Porque con Jesucristo no es un asunto temporal, vamos a decir, épocas de angustia, desesperación, no. Ese compromiso era hasta la muerte. Más que el compromiso conyugal, porque el compromiso conyugal es hasta la muerte. Porque en el cielo ya no va a haber estas relaciones humanas de esposo y esposa. Allá vamos a ser hermanos, todos. Y entonces y te integras a una familia espiritual que es eterna. Eso sí es amor eterno. El creer tiene mucho peso en el Nuevo Testamento, pero hay que explicarlo, porque si no así, creer nomás es muy fácil. Creer, ellos piensan, creer es que yo en mi mente yo sé que Cristo vivió, murió en la cruz, resucitó y todo eso, le hago mis rezos, yo creo en Cristo, pero no te ha llevado a ningún compromiso con Cristo, un compromiso de obediencia hasta la muerte. El simbolismo, ¿qué simboliza? Esto creo que lo van a sacar de Romanos 6. Allá. Que debe ser, hay diferencias. El que depende de la interpretación, dice, ¿no? La interpretación que uno haga de este punto determina lo que uno crea sobre el bautismo, el modo de bautizar. Hay dos puntos de vista acerca del simbolismo del bautismo. Mira, se dice por aspersión, aquí dice infusionista, ¿no? También era un punto de vista, ¿no? Es el que rocía o vierte el agua bautismal. El infusionista cree que el propósito del bautismo es representar la venida del Espíritu Santo sobre el creyente. Razona que como el Calvario está representado por una ordenanza, que es la cena del Señor, nos hace falta una segunda ordenanza que represente el mismo acontecimiento. Y entonces eso es lo que piensan ellos, ¿no? Por eso hay que rociarle agua, porque ahí viene el Espíritu Santo, dice, sobre ellos, ¿no? Pero el otro inmersionista, que aquí nos dice, es el que requiere inmersión completa del creyente en el agua. El inmersionista relaciona el bautismo con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque se dice que el creyente ha sido bautizado en su muerte, sepultura y resurrección.
según Romanos 6, 1 al 10. Esta es la primera parte de Romanos, muy importante, antes de hablar ya del dejar de servir el pecado para servir a Cristo. Desarrolla el tema del bautismo. Las dos partes son importantes, en que es una experiencia, no es un símbolo, sino Romanos ya lo toma como una experiencia, dice, que también fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos, dice, juntamente con Cristo para vivir en vida nueva. Entonces, yo les dije, ya hay varias veces estoy diciendo que hay pasajes de la Biblia que tenemos que tomarlo en sentido literal, y cuando ya no encontramos sentido, significado en el modo literal, entonces recién puedes acudir al lenguaje simbólico, hacer tu análisis. ¿Qué símbolo? ¿Qué lenguaje figurado acá hay? Pero antes tienes que buscar primero el significado literal. Ahora, también está hablando literalmente aquí, usando dos figuras, la muerte y sepultura de Cristo, y luego el injerto. El injerto, el versículo 5 también está hablando. Y habla del bautismo como una experiencia. Así que eso es para destacar el resultado. No es que de ahí se empieza una santificación, por decir, ¿no? Pero le impulsa al creyente a vivir ahora una vida de compromiso, porque si ha pasado unas semanas, ha sido preparación y todo eso, y cuando recibe el bautismo en agua, en la iglesia se recibe como maestro, como miembro pleno, porque ya les enseña sus responsabilidades, ¿no? ¿Ve? Y entonces por eso dice, somos resucitados para andar en vida nueva. En vida nueva. Esa es una vida de obediencia, de consagración al Señor. Entonces, eso es lo que está enfatizando el inmersionista. Y para relacionar los dos sacramentos, ¿no? Ordenanzas, entre la cena y el bautismo, dice, la cena del Señor habla principalmente de la muerte de Cristo. El bautismo habla principalmente de la muerte del creyente. En la cena del Señor se ve el regreso de Cristo. En el bautismo se ve la resurrección de Cristo. La cena del Señor enfoca la justificación, la cruz, y la glorificación, la corona, pero el bautismo enfoca la santificación, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De esta manera lo relaciona, ¿no? Terminando, a ver, y el propósito del bautismo, identificación con el Salvador. Tomado de Hechos, el Romanos 6 es más, habla de la identificación, para Cristo significó sacrificio, muerte, sepultura, resurrección, victoria. Para el creyente significa renuncia a la vida antigua. Ahora luego, andar en vida nueva, eso le va a costar. Andar en vida nueva, porque ahora tiene que luchar contra la influencia de la vida pecaminosa,
lo anterior, los desafíos de la vida nueva en Cristo. Entonces ahí hay un proceso que Pablo lo resume en Romanos 12. Así, miren, un versículo bien chiquito. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Ese es el desafío. No seas vencido de lo malo, sino tienes que vencer ese mal, tienes que vencer con el bien. Aparte de lo que está escrito, les voy a dar. Ese es el cambio, el arrepentimiento, que cuando depende cómo lo planteamos el Evangelio, van a entender también el desafío de vivir para Cristo. Arrepentimiento, si lo entendemos solo, dejar de pecar es como dar medio paso. Pero luego el paso completo es ahora hacer el bien. Parece sencillo, parece lo mismo. Pero vamos a usarlo con el ejemplo del robar. El robar. El hombre sin Cristo robaba. Tenía su filosofía del robo. Ahora, arrepentirse puede significar, le podemos plantear así, es dejar de robar, está bien. Dejar de robar ya. Deja de robar, pero ha dado medio paso. Porque ahora, ¿qué va a hacer en la vida nueva? Si antes robaba, vivía de eso. Entonces en la vida nueva, para que sea completa, tiene que decir, ahora tienes que trabajar con tus propias manos. Lo que Pablo dice, ¿verdad? Trabajar con tus propias manos. Ya, tengo que trabajar para mi ingreso, tengo que comer, vestirme así. Sigues en el medio paso. Trabajar. El arrepentimiento completo, ahora tienes que dar a otros. Hay gente necesitada. Tienes que dar voluntariamente. Entonces vas a tener capacidad productiva. La filosofía del ladrón es así. Lo tuyo es mío. Y lo voy a conseguir como sea. Robándote, golpeándote, lo voy a conseguir. Es la filosofía. El que se arrepiente, medio paso, deja de robar, pero le falta hacer el bien. Producir no solo para sí, sino producir para dar. El cristiano, su filosofía es, lo mío es tuyo también. Te puedo ayudar, te puedo dar. Puedo producir no solo para mi comodidad, mi bienestar, sino para otro también, porque mi trabajo tiene bendición de Dios. Este está haciendo el bien, pues. El otro solamente ha dejado de pecar, pero no está haciendo el bien. Entonces, ese es vamos a decir, cómo planteamos el verdadero arrepentimiento. Pablo por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino ahora vence con el bien ese mal que está tocando tu puerta. Tienes que vencer con... Alguna vez ese ladrón va a ser tentado. Así como la tentación de la droga, esa tentación va a querer robar. Entonces va a decirte, no, ahora soy hijo de Dios, no voy a robar, tengo que producir y mi trabajo es bendición de Dios. Aquí el Señor me va a bendecir con este trabajo, esta habilidad, este recurso que el Señor me ha dado, una idea creativa, un negocio, el Señor me va a bendecir. Y cuando me llama la naturaleza vieja a robar, le voy a decir, no me siga insistiendo, porque voy a dar. Y a esa naturaleza le va a doler, pues, le va a doler. ¿Cómo vas a dar? Dice, mejor roba. Si sigue hablando, voy a dar más. Voy a dar más. Cuando doy más, entonces voy a ser más bendecido por el Señor. Está yendo al otro lado. Esa es la clase de cristianismo que debemos producir ahora.
en este tiempo. Pues, ¿te cuenta? Igualito la lengua, no sé por qué, pero ese es otro de los males. Antes de conocer a Cristo, esta lengua hablaba, destruía personas, familias, el prestigio, la fama. Con la lengua engañaba y hacía problemas. La lengua es tan destructiva. Se arrepiente, deja de hablar lo malo, groserías, deja de hablar, ese es medio paso. Ahora, esa lengua tiene que aprender a hablar lo bueno, ayuda a otro, consuela, aconseja, hace el bien con su lengua. Ahora habla de Cristo. Antes hablaba de engañar, de pecado, de groserías. Ahora su capacidad de hablar lo está usando para hablar de Jesucristo. Es el arrepentimiento completo. Hacer el bien, hacer el bien. Ahí en la situación específica en que antes practicábamos el pecado. Entonces ese es el propósito, hermanos, de la vida cristiana, que vamos hablando de andar en vida nueva, ¿no? También se identifica con la iglesia, porque ya vamos a terminar esto, porque el bautismo nos identifica con una iglesia local en particular. Así, porque ahora hay cristianos modernos pues, que siguen a Cristo, dice yo en mi Biblia, en mi casa, no hago mal a nadie, ayudo también a las personas, pero eso de iglesia y de pastor no. Dice. Entonces, ¿quién es tu familia espiritual en esta tierra? No, no tengo iglesia, dice, yo sigo a Cristo, no, ese es el problema. Pues. La iglesia local es la expresión visible de la iglesia invisible. ¿A quién respondes? ¿A quién das cuenta de tu conducta, de tu vida familiar, de tu economía si no eres parte de una iglesia local? Es necesario ser parte de una iglesia. Eso es, después del bautismo tienes que identificarte o el mismo hecho de bautizarte ya es identificación con una iglesia local, ¿no? Aquí subrayado en este acto, los nuevos conversos se identifican exteriormente con la comunión de los creyentes. Se identifican con una iglesia. Eso todo hay que darle en ese tiempo de preparación antes del bautismo. Si es que toman ahí unos días de clase, todo eso, tienen que decir ahora, esta es tu familia. Esta familia va a durar más que la familia de tu apellido. Yo soy Alarcón, Martínez por mamá. Esta familia Martínez Alarcón va a durar en esta tierra nomás. Pero mi familia en Cristo, hasta la eternidad va a durar. Y por eso entonces tengo que ver que mi familia, esta familia local, esté bien, funcione bien. Porque entonces va a bendecir a mi familia natural. Si está bien la familia, entonces mis hijos, mis nietos van a poder tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, recibir a Cristo, así, allá en la iglesia local. Porque es necesario. Me estoy identificando con una iglesia local. A veces sacrificamos la salud, la estabilidad de la familia espiritual por el argumento, estoy trabajando por mi familia. No es que tengo que atender mi familia. En eso tienes que hilar bien finito y saber discernir. El enemigo ha engañado a muchos, pues. Se debilitan en su vida espiritual por trabajar por su familia. Y entonces la iglesia de su comunidad, de su barrio, no sé, de su pueblo, está debilitada y su familia está sin Cristo. Y él dice, está trabajando por su familia. Entonces yo le digo, entonces tú crees que puedes prosperar sin Dios. Eso es lo que está haciendo, pues trabajando los 7 días de la semana, no solo 8, 9, 10, 12 horas al día. ¿Tú crees que puedes prosperar sin Dios? Eso es lo que estás demostrando. Entonces, ¿no crees que puedes prosperar con Dios? ¿O Dios necesita los 7 días de la semana para poder bendecirte para el alimento de tu familia? ¿O Dios necesita solo 6 días para bendecirte? Y tienes un día para dar al Señor. Así. Entonces diríamos que estamos agradecidos al Señor por la vida nueva, porque somos libres del pecado, estamos felices,
y tengo mi familia espiritual, quiero encontrarme con ellos. ¿Ves? Así, con el pretexto de familia, a veces debilitamos a la iglesia local. Entonces, el bautismo significa identificarnos con tu familia. Y hay que estimar, por favor, hay que estimar nuestra iglesia local. Y yo les ilustro a los hermanos, digo, una cosa es que yo vaya a un restaurante, sirva mi alimento, me como bien, me nutre ese alimento y todo pago, pero no es mi familia. Me están dando alimento por mi plata. Pero otra cosa que en mi casa yo me alimente, estoy con mis hijos, mi esposa, converso, es mi familia, es diferente. Entonces así, pues, cuando no se tiene iglesia local, ¿qué estás comiendo? De la televisión, de la radio. Lees tu Biblia así, por ahí. ¿Quién es tu cobertura? Un pastor que está en Estados Unidos, en Corea. Es mi cobertura espiritual, dice. ¿Cómo has recibido esa cobertura? No le escribí en su página, dice. Y me han respondido, me quieren, dice. Están orando por mí, mi cobertura espiritual, ese es el problema. Pues. Inventamos coberturas por ahí, pero no tenemos una familia ahí cerca. Y entonces yo le digo, no, eso no es cobertura, es amistad. Algún día te encontrarás con esa persona allá en el cielo, está bien. La cobertura espiritual que está cerca de ti, cerca de ti. Y ahí están tus hermanos en Cristo, los líderes, y está tu pastor. Aprecia esa iglesia local, porque todos los que participaron de una iglesia local ahí aprendieron a vivir bajo principios de autoridad. Y entonces se mueven en el ambiente de Dios bajo principios de autoridad. Si no, no han aprendido. ¿Cómo va a aprender un soldado la vida de militar en su casa nomás? O en el club deportivo, en el club de madres. No, tiene que estar en el ejército para aprender el porte militar. Así también en la casa de Dios aprendes lo que es el porte de un cristiano. Y entonces en el mundo que te enfrentas con cualquier cosa sabes reaccionar como cristiano. Aprecien, respeten su iglesia local, ¿no? Porque con ella estamos identificados, ¿no? Y aunque me ofrezcan el oro y el moro, yo respeto mi iglesia local. Por una situación difícil, quizás cambio de departamento, algo así, pues sí, pastor, voy a otro lugar, por favor, recomiéndame a dónde, allá voy a hacer ya mi vida, etcétera. Recomiéndame para poder ir así, pero salir de una iglesia local solo por resentimiento, que no me gusta, que esto, que aquello, yo le comparo con la vida natural. Yo soy Alarcón, por ejemplo. Yo no puedo renunciar a ser Alarcón. Es imposible. Dejar de ser Alarcón significaría dejar que en mis venas corra la sangre de Alarcón. Y es imposible. Me puedo cambiar de nombre, de apellido, por juicio y todo eso. Me puedo hacer cirugía plástica, pero sigo siendo Alarcón por mi sangre, mi ADN. Así es el que ama su iglesia local. Yo amo mi iglesia local. Y voy a ser de esta iglesia local siempre. Iré a otros países, otros lugares, pero no me olvidaré de esta iglesia local, donde crecí, me relacioné con mis hermanos ahí. Estos son mi sangre, mi carne, mis huesos son. Así cuando apreciamos, estás aprendiendo a vivir bajo principios de autoridad. Ahí respetas al líder, respetas al pastor, respetas los programas, todo eso. Entonces en el ámbito espiritual, Dios también te da responsabilidades porque has aprendido a vivir bajo principios de autoridad. Ya vamos a hablar en guerra espiritual cuando llegamos. Muy bien, hermanos, se nos va el tiempo, terminamos. La próxima hablaremos de adoración en la iglesia. A ver,
¿Qué van a hacer la Nochebuena?